caso de varones es una prostatitis. El caso de las mujeres, por ejemplo, cistitis, que es muy frecuente. También, ¿qué puede haber? Ureterolítico, ¿no? Ureteritis también. Es muy raro. Nunca se ha visto casos de que el uréter se inflama, ¿no? Es recontra raro. ¿Y por qué? ¿Por qué el uréter no se inflama? Por la caída de la orina, ¿no? Por la caída de la orina, ¿sí? ¿Qué dicen? Bueno, en realidad sí se inflama, solo que no produce síntomas, ¿no? Sí se inflama. En una pielonefritis se inflama, en una cistitis también se inflama. En una pielonefritis el uréter se va a inflamar el tercio superior. Y en la parte de la cistitis se va a inflamar el tercio inferior. Sí se inflama, se llegan a inflamar. Solo que no manifiestan síntomas. Los que manifiestan síntomas son los órganos principales, como por ejemplo, arriba, ¿no? El cáliz o el riñón. ¿Cuándo sí van a aparecer dolores? Cuando hay un cálculo, ¿no? Ahí sí aparece un dolor intenso en el cerebro. Pero en una infección sí se inflama, pero no produce muchos síntomas, porque el tratamiento prácticamente lo maneja todo completo. Por eso que no hablamos de ureter, hablamos de altas y bajas, ¿no? Hablamos de la cistitis y hablamos de la pielonefritis. Algo de lo que ustedes tienen que saber es que en las mujeres es muy frecuente la infección de prostática. Prácticamente ser mujer es un factor de riesgo, ¿ya? Para una infección de prostática. ¿Eso por qué se debe? Por la condición anatómica que tiene. Ahí está la respuesta a todo, ¿no? La cuestión es saber cómo manejar esas infecciones, el tracto urinario bajo como el tracto urinario alto. Primer caso, tenemos una paciente mujer de 60 años con antecedente de que es multípara e hipertensa. Refiere que había presentado molestias urinarias hace 4 meses y recibió tratamiento médico con alivio de los síntomas. Entonces, actualmente llega con disuria, poliapiuria, tenergia vesical desde hace 7 días y al examen físico tú le encuentras puntos reumolaterales inferiores positivos, punto de percusión negativo, tiene un examen de orina donde hay seguimiento urinario de leucocitos en 30 por campo, hematíes 2x3 y le solicitamos un objetivo previo donde está negativo, ¿no? Diagnóstico, ¿cuál es el tratamiento de elección? ¿Qué diagnóstico le ponen a Nacho? Ya, podría ser una cistitis, ¿no? Muy bien. ¿Qué es una cistitis aguda o una cistitis recurrente? ¿Qué dicen? Sí, recurrente. ¿Qué dice que es recurrente? Porque 4 meses. La paciente vuelve a tener hace 4 meses, ¿no? La definición te dice 2 en 6 meses o 3 en un año, ¿no? Entonces es una cistitis recurrente. ¿Cómo tratamos la cistitis recurrente? Bien, chicos. ¿O cómo le damos un manejo?
¿Cómo sería el manejo de una cistitis recurrente? ¿Cómo lo manejaríamos? ¿Le darías antibiótico o no? ¿Qué dicen? Si le darías antibiótico, ¿por qué le darías? ¿Y qué tratamiento utilizarías? ¿Tú quieres saber qué antibiótico recibió? Y si no sabemos qué antibiótico recibió, ya te pongo, ya te voy a decir, recibió nitrofurantoína. Entonces tú no le darías nuevamente la nitrofurantoína. ¿Por qué? Y hablamos de resistencia acá. ¿Sí? Le volvemos a dar lo mismo, ¿no? En menos de 90 días que le vuelva a La resistencia hace que, la resistencia de la bacteria hace que tenga ictus recurrentes. ¿Sí? ¿O es la condición de la paciente? Puede ser, doctor. Si la IF se presenta antes de las 4 semanas, doctor. Por eso, volvemos a rebobinar para que ordenemos las ideas. Yo les he dicho en el antes, hablar de resistencia es un tema aparte, ¿verdad? Porque para eso no hablaríamos de la persona, hablaríamos de qué? De la bacteria. ¿Acá estamos viendo a la bacteria o estamos viendo a la persona, al enfermo? Entonces, ¿qué tenemos que evaluar? la paciente. Muy bien, vemos sus factores de riesgo. Si yo hablo de cistitis recurrente, es porque ella tiene alguna alteración que le condiciona la recurrencia, o el germen está alterado que le está dando recurrencia. Pero, a ver, ¿por qué pensarías los dos? Entonces, mejor estudiamos En este caso es más probable que sea de la paciente. ¿Cómo que es más probable? Volvemos a insistir, caímos, a ver, volvemos a insistir y te repito, a ver nuevamente, porque creo que no estás entendiendo lo que te digo. Y no te preocupes porque yo creo que el 50% de los colegas piensan lo mismo que tú. Creo que es algo muy sintomático en nosotros. Es la gran mayoría que piensan así. Pero está bien que piensen así porque justamente queremos evitar que no cometan burradas, ¿no? Y también me parece genial. Por eso yo te digo, tú evalúas la condición de la paciente o evalúas la condición del germen. Te pregunto, porque si yo te digo, si tú hablas de condición del germen, entonces estudiaríamos solamente al germen, ¿no? ¿Para qué yo me voy a matar estudiando, ver a la paciente, si mejor tratamos al germen, ¿sí o no? Si el problema es el germen, ¿sí o no? En general yo les dije, la resistencia no está asociada a la capacidad patógena que tiene el germen. Por eso les digo, o sí va de la mano con la capacidad patógena que tiene. El germen tiene condiciones. Esas condiciones él los adquiere por su propia evolución. O sea, por su propia capacidad de sobrevivir en un medio.
en un lugar, en un ambiente. ¿Entienden? Si el germen quiere vivir en nuestro cuerpo, ¿lo puede hacer o no? ¿Puede provocar infección? Como tampoco no va a provocar ninguna enfermedad. Mejor no hacer. Entonces, por eso les digo, si fuera así, abocaríamos todos nuestros estudios a ver el germen y no a ver a la persona. ¿Correcto? Tenemos una cistitis recurrente. ¿Qué quiere decir recurrencia? ¿Qué quiere decir recurrencia? ¿Es el mismo germen o es otro germen que se infecta? Sí. Claro, bueno, pero puede ser del mismo género, puede ser de otro género. Pero acá lo que está generando, como dicen, la reinfección. Está reinfectando. Es por la condición de la persona, no es por la condición del germen. Entonces, ¿yo qué voy a manejar? ¿Al germen o a la persona? Muy bien. Lo que yo tengo que ver, qué factores de riesgo que me están diciendo ahí, me hace que la paciente nuevamente se reinfecte. ¿Se entiende o no? Bien. Si la resistencia te hace que te reinfectes, No, claro, pues no tiene nada que ver. ¿Qué? El Escherichia coli ha evolucionado. Lo que ahora tenía, no sé, tenía un flagelo, ahora tiene como 30 flagelos. O sea, ahora ha crecido un poco más y va a haber un parásito. ¿Es así? No, pero es que la mayoría piensa así, chicos. A veces me dan cólera, los mismos colegas piensan eso. O sea, piensan que la resistencia va relacionada con la patogenicidad del germen. no, la resistencia No es es que que no el responde al germen medicamento. de un momento a otro se va a volver pues un bicho ya altamente nocivo para el cuerpo, ¿no? No es así. ¿Ya? Nosotros podemos convivir con ellos, la cuestión es saber en qué momento manejarlos. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, si yo estoy hablando de una cistitis recurrente, obviamente tiene una infección de tracto urinario, trato. ¿Le puedo dar itraporantoína? Sí, le puedo seguir dando, porque es una reinfección, es una recurrencia. Puede ser otro Escherichia coli que se ha metido. Lo que a mí me preocupa es que la señora, ¿por qué está volviendo a tener este cuadro? Entonces veo el antecedente. ¿Qué dice el antecedente? Multípara. Ya. ¿Qué puede ser que tenga? Anatomía. Vejiga neurogénica. Vejiga neurogénica. No, me puede ser que tenga una distopía genital, Puede un ser una prolapso, alguna atrofia. alteración a nivel del que le está haciendo que nuevamente aparezca y se esté metiendo nuevamente un germen ahí. Pues. ¿No sería bueno que la señora pase por un ginecólogo? Que le haga una reevaluación exhaustiva, ver si tiene alguna alteración a nivel anatómico que hace que nuevamente esté ingresando. No estamos diciendo que las mujeres son muy frecuentes por la parte anatómica, ustedes mismos no están diciendo eso. Y es verdad, pues, es por eso. Entonces yo lo que debo tratar para que no le dé nuevamente la cistitis, ¿qué debería hacer? Obviamente le doy tratamiento, pero que también a la vez que busco la razón o la condición con la cual la paciente está haciendo recurrencia. Entonces es multipara, a ver. Ahora, si no tiene ninguna condición, ahí es donde tú evalúas las opciones terapéuticas que tiene. ¿Ya? Normalmente la cistitis recurrente aparece en personas adultas, en lo que nosotros llamamos en mujeres Postmenopausia. Y los estudios de cistitis recurrente están abocados a este gran grupo, porque son los que tienen mayor problemas con las infecciones del tracto urinario. También puede haber en jóvenes, sí, también en jóvenes. Por eso acá la importancia de evaluar los factores de riesgo. ¿Se entiende, no? Por ejemplo, tú tienes una mujer en edad fértil, 20 años, le tratas, le das amoxicilina, mejora, vuelve en 2 meses y te dice, doctor, estoy con molestias, otra vuelta, me está saliendo. Ya tú le evalúas y le dices, oye,
¿Utilizas preservativo? No, doctor. ¿Con qué estás? ¿Con qué método anticonceptivo estás? Utilizo anticonceptivos orales. Ah, ya. Y entonces, ¿tu pareja no utiliza preservativo? No, no utiliza preservativo. ¿Qué utiliza? Bueno, yo utilizo espermicidas, ¿no? Entonces, posiblemente, mejorando el hábito sexual, posiblemente ya no va a tener nuevamente, ¿qué? ¿Sencillo o difícil? Sencillo, pues. O sea, lo que tú vas a tratar es la condición a lo que hace que el germen ingrese, no al germen que se vuelve resistente. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el E. coli va a estar en tu cuerpo, pues. O tú lo vas a eliminar, o lo vas a expulsar al E. coli. Ya no, pues va a estar. Lo que tú tienes que hacer es que no ingrese a los lugares donde no debe estar y donde va a producir enfermedad o enfermedad de infección. Entonces se entiende de que si existe recurrencia, hay algo que lo motiva a que ingrese ahí. El otro es lo que mencionó su compañero, que sí tiene razón, es que ya esté colonizado y haya entrado ahí. Entonces, para evitar la proliferación, es lo que existen los estudios actualmente, en caso de que el E. coli, por ejemplo, ya esté navegando en la orina, pues, en la vejiga, ¿no? En ese caso ya se utilizan otros tipos de tratamiento. El caso 2 es una paciente mujer de 28 años de edad, tiene un solo hijo. Su fecha última regla ha sido el 2 de febrero del 2025, utiliza anticonceptivos orales, acude de emergencia con presentar fiebre, lumbalgia, con náuseas y vómitos, temperatura mayor a 38. Ya. Ahí se ve que está alterado, y en el examen auxiliar se ve que hay una ecografía donde se evidencia un cálculo renal derecho. ¿Cuál es el diagnóstico? Sencillo, pues, ¿no? ¿Qué es? Una piel. ¿Tratamiento de elección? El cálculo renal. Primero, lo hospitalizo, ¿no? ¿Por qué? Porque uno es una paciente mujer. Hay que descartar que no esté embarazada, pues, ¿no? Si está embarazada, ¿es un factor de riesgo o no? Para que se complique. El cálculo renal sobreagrega más o adiciona más a que pueda tener una ito complicada, o también puede llegar a un cuadro séptico, ¿no? Entonces, se hospitaliza a la paciente. Lo hidratas, le das antibióticos, le bajas obviamente la fiebre, le bajas el dolor y le vas haciendo su seguimiento. Acá sí está indicado el urocultivo. Acá sí está indicado el urocultivo. ¿En cistitis vamos a pedir urocultivo? No. ¿En cistitis recurrente vamos a pedir urocultivo? No, ¿por qué? Y sí, ¿por qué? A ver, levante la mano que dice que sí, que sí le va a pedir un urocultivo en una cistitis recurrente. 1, 2, 3. El resto no le pedirían. Dime, ¿por qué no le pedirían? Tú. Dime, ¿por qué no le pedirías? ¿Por qué no le pedirías el urocultivo en una cistitis recurrente? Tú. Comidas recurrentes ya se sabe cuál es la bacteria que está ocasionando. ¿Ya se sabe cuál es la bacteria? No exactamente porque no se sabe. Estamos diciendo por qué no le pedirías un urocultivo, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente es un nuevo germen el que aparece. O sea, normalmente, ¿quién produce las recurrencias? El E. coli. Otro germen no produce recurrencias. La Klebsiella pneumoniae no produce recurrencias. La Klebsiella pneumoniae está asociada a uso de catéteres en pacientes adultos mayores. La pseudomonas también. Entonces, pensar en un Escherichia coli, no pensar en un Escherichia coli en una cistitis recurrente es muy difícil, porque la cistitis recurrente se da por el E. coli. ¿Por qué? Porque el E. coli migra, pues.
migra de la zona donde está el colon, el recto o el ano, migra hacia la zona genital y puede impregnar eso. Nada más busca un defecto anatómico, algo que en particular que permita la condición y se mete. Y produce nuevamente la infección urinaria. Por eso se le llama recurrencia. Entonces, no está indicado periodo cultivo. Y más si todavía es posmenopáusica y de repente la paciente ya recibió tratamiento y de repente la paciente ya se sabe que ahí tiene Escherichia coli en toda la zona de la vejiga, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú le vuelves a repetir el urocultivo, lo más probable es que te va a salir positivo. Es lo más probable, porque ya está impregnado ya de E. coli. Entonces, si tú le vuelves a repetir, te va a salir positivo. Lo único nada más que tú tienes que hacer es tratar que no te dé la recurrencia. Para eso es. En este caso sí está indicado, ¿por qué? Porque si es un germen agresivo, digamos, porque tiene síntomas de cuadro complicado. Entonces, si tiene resistencia, ¿tú crees que si yo le doy cefalosporina de tercera generación, va a mejorar? No, pues. Porque si es un Escherichia coli B que le está provocando eso, la resistencia es como un protector hacia para el germen. Entonces el germen va a seguir proliferando. Entonces el medicamento no le va a hacer nada. Entonces, ¿por qué ahí yo sí le pido el urocultivo? Es porque la paciente tiene signos de severidad y tiene signos de cuadro que se puede complicar. Pues, por lo tanto, sí voy a requerir un urocultivo. Porque ahí sí, de repente, si la paciente no mejora, ¿qué hago con el urocultivo? Lo escalo, pues. Escalo un medicamento que tiene mayor capacidad para ingresar a gérmenes MDR o XDR. Sencillo. Ahí sí le pido. En el otro no, porque en el otro, modificando su estilo de vida, modificando algunas condiciones, la paciente mejora, sin necesidad de que yo le pida un urocultivo. Entonces, ¿cuáles son las 5 indicaciones para solicitar urocultivos? 1, gestantes. Toda gestante debe tener un urocultivo. Toda gestante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué toda gestante debe tener un urocultivo? ¿Inmunosuprimido? ¿Qué? ¿Estar embarazada es estar inmunosuprimido? ¿Sí? ¿Han llevado gineco? El embarazo no es una enfermedad, ¿no? Otra cosa que el embarazo adquieras enfermedades propias de la placenta o del feto es otra cosa. El embarazo normal no es una enfermedad, es una condición en la cual la mujer se encuentra. Nada más que cambia fisiológicamente algunas cosas, obviamente, pero no es una enfermedad. Pero ¿por qué se le pide un urocultivo? Porque cuando nace el niño ¿por dónde nace? ¿Por dónde? Por el canal vaginal, bueno. Imagínate que hay ahí un E. coli ahí metido. ¿Qué le va a dar? Le puede dar una sepsis, bueno. Una sepsis neonatal. Entonces, ese es uno. El 2 es pacientes que van a someterse a procedimientos urológicos, especialmente pacientes que se van a realizar algún tipo de procedimiento que va a requerir disrupción de la mucosa. A ellos se les pide. El otro, ¿quién es? Con comorbilidades. Cistitis complicada, puede ser cistitis complicada, puede ser pielonefritis complicada. A ellos sí les tienes que pedir, ¿ya? O con signos de complicación o de severidad. 4, Inmunodeprimidos o comorbilidad. ¿A niños le vas a pedir? ¿Por qué le vas a pedir?
Pacientes con comorbilidades. Pacientes con sepsis o abscesos renales o abscesos urológicos o pacientes sépticos, ¿no? O shock séptico. A ellos hay que pedirle urocultivo. Y por último, bueno, este es controversial, pero algunas guías recomiendan en pacientes inmunodeprimidos donde no se les encuentra otro tipo de, dos cultivos han salido negativos. Y el único positivo que tienen es un cultivo no. Pero ese es controversial, chicos. Algunos apoyan, otros no, pero bueno, digamos que yo les pongo ahí porque si en caso leen, algunas guías lo consideran. Pueden ser niños, adultos mayores, mujeres, varones, pero es controversial. Muy bien, ¿alguna pregunta, Fernando? Muy bien, de la clasificación. Normalmente las ciclos recurrentes no son muy difíciles que se complican, pero es un factor de riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque existe el riesgo de que pueda entrar un E. coli resistente, o en este caso un E. coli donde si tienes alguna malformación anatómica, por ejemplo en niños, sí pueden provocar hitos graves, ¿no? Hitos complicados. Esta es la cistitis recurrente. Entonces el manejo, cambio de hábito. La profilaxis antibiótica, chicos, lo utilizamos en pacientes inmunodeprimidos. O sea, por ejemplo, pacientes que hacen recurrencia, y de repente sus defensas están bajas, están en quimio, o tienen algún tipo de enfermedad oncohematológica que no les permite sostener de forma adecuada su ritmo, su vida diaria. Entonces, para evitar la recurrencia, como el paciente tiene 2, 3 episodios al año, le dan profilaxis antibiótica. Solamente en esa condición. Normalmente son pacientes pediátricos o son pacientes inmunodeprimidos. ¿Ya? El uso del jugo de arándano está determinado a pacientes postmenopáusicos, ¿ya? Que hacen cistitis recurrente y no tienen ninguna condición, ninguna alteración. Entonces puedes utilizar el jugo de arándano. Pero también su uso es controversial, ya que algunos autores, algunos estudios apoyan, otros no. ¿Ya? Pero más se utiliza en pacientes postmenopáusicos. Igual es el Urovaxan. El Urovaxan son pastillitas, son cápsulas de serotipos de E. coli que son como tipo una vacuna. ¿Ya? Que la paciente lo tiene que tomar en un periodo de 90 días, luego de ahí bajar 30 días y luego retomar otros 60 días, y con eso, digamos, tiene una inmunidad que le va a permitir aguantar la mayor cantidad de gérmenes por E. coli. Eso quiere decir, ¿a quiénes vamos a dar? A los pacientes con Escherichia coli. No está indicado para Klebsiella, Pseudomonas, Enterobacter, no. Solamente está indicado para E. coli. Igualito el jugo de arándano. Pero el jugo de arándano, como lo voy a repetir, junto con el Urovaxan, solo se utiliza en pacientes postmenopáusicas y que no tienen ninguna condición que hace que vuelvan a tener recurrencia. Por eso que todo paciente con cistitis recurrente que tú manejes, sí o sí tiene que pasar por ginecólogo. ¿Ya? No vaya a ser que tenga una uretritis, no vaya a ser que tenga una cervicitis, una enfermedad pélvica inflamatoria. Mejor pásalo con el ginecólogo, porque eso pueden simular infecciones urinarias. Entonces siempre es recomendable que toda paciente mujer con cistitis recurrente pase al ginecólogo. Otra condición, por ejemplo, son los diabéticos, son los obesos, las personas obesas, las que sufren de incontinencia urinaria, ¿no? O tienen alguna alteración urológica. Normalmente casi el 90%, por ejemplo, tienen algún problema a nivel, una condición ginecológica, se tratan y se curan, si ya no hay recurrencia.
El otro porcentaje que es pequeño, que también aparecen, que son las posmenopáusicas y que no tienen ninguna asociación, ahí utilizamos el jugo de arándano y el Durovaxan, ¿ya? Entonces, lo que dice ahí, cambio de hábitos, todo eso, sí, pues es parte del manejo integral que le tienes que hacer a una paciente que tiene cistitis recurrente, ¿ya? Entonces, la pielonefritis aguda, bueno, no se olviden las embarazadas, los adultos mayores, pacientes portadores de cálculo, pacientes diabéticos, niños con alguna malformación, VIH, ¿no? Que tienen condiciones para hacer cuadros de pielonefritis aguda, hospitalizarlos, ¿ya? Con grave tratamiento antibiótico. Ahí sí está indicado proceder al urocultivo, al respectivo urocultivo para determinar si el germen es resistente o no. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Muy bien. Se pueden retirar si no tienen ninguna pregunta.